Bueno, vamos a empezar con este webinar dedicado a Agile, con el título de el uso de Agile para transformar el negocio. En primer lugar, muchas gracias de nuevo por asistir. Estamos abrumados por el éxito, la aceptación de las convocatorias y por las visualizaciones de las sesiones posteriores y además por los agradecimientos que estamos recibiendo. Con lo cual, es de justicia que os demos también las gracias por el interés. En segundo lugar, me gustaría explicar, antes de presentar a nuestro ponente de hoy, explicar qué vamos a ver, qué temas vamos a ver. Después de la introducción, Fernando Marañón nos va a explicar diferentes puntos de vista y su enfoque, su estrategia de Agile para transformar el negocio. A continuación, yo voy a explicar un caso de ejemplo real de transformación de negocio usando Agile, a partir de compartir una serie de informes de Agile. Después haremos una serie de conclusiones, recomendaciones, siguientes pasos y en diferentes puntos de la presentación daremos pie a que podáis hacer preguntas. Para todos aquellos que ya habéis asistido a otros webinars y los que hayáis llegado por primera vez a este, podéis escribir las preguntas de manera, en cualquier momento, directamente en la cajita de preguntas que aparece en vuestro panel de control de GoToWebinar. Esas preguntas serán recepcionadas por mí o por Fernando. En cualquier caso, yo las formularé, actuaré como moderador para intentar trasladar y agrupar todas las preguntas que tengan un tema común y que podáis recibir toda la información de manera rápida. Sin más, quería compartir, antes de presentar al ponente, pues algunas de las pantallazos de los webinars anteriores, que ya hemos hecho 5 webinars con diferentes temáticas, tanto de transformación digital como de comunicación online de directivos, como de diferentes puntos de interim management también, y que todos los webinars están disponibles en nuestro canal de YouTube, como muchos sabéis. Y sin más, nuestro ponente, Fernando Marañón. Quiero destacar en primer lugar su experiencia como directivo, como director y vicepresidente de recursos humanos en diferentes multinacionales como McDonald's, Texaco, AT&T, durante 35 años, que a mí me parece un punto extremadamente relevante para que aterricemos su experiencia y veamos que sabe de lo que habla. Y sabe de lo que habla porque ha estado en los dos puntos, en el lado de consultor como ahora y en el lado de directivo. Es consultor, experto en organización y estrategia, ha publicado 6 libros y hay un punto que nos une, que es nuestro interés común por España y por Latinoamérica. Tiene mucha experiencia en Latinoamérica, en diferentes países. Y por último, y sin más preámbulo, quiero destacar también su vertiente como Scrum Master internacional y con un modelo de gestión que tiene registrado y patentado, que se llama Scrum Innovation, que lo mencionará a lo largo de su presentación. Sin más, quiero también destacar la importancia que supone el interim management en el ámbito de la ejecución de aquellas tareas y de aquellos proyectos que se definan en un modelo, en una metodología Agile, porque encaja a la perfección en ese siguiente paso que hay que desarrollar siempre a la hora de llevar a la práctica, llevar a la acción aquellas acciones que se diseñen en fase de consultoría por medio de la metodología y de la filosofía Agile. Y sin más, Fernando, te cedo la palabra para que empieces con tu exposición. Oye, buenas tardes a todos. Gracias, Emilio. Gracias por esta estupenda oportunidad de estar con todos vosotros. Hombre, primero pediros disculpas. Si hablando de Agile esperabas a alguien de 25 o 30 años
con el pelo verde y pantalón corto yo no soy. De hecho, la comunidad Agile a mí me llaman de Agile Grandfather. ¿Por qué? Porque soy abuelo. Y de alguna manera me reconocen esa obviedad, ¿no? Dicho esto, deciros que lo importante de este webinar, creo que vamos a daros tips prácticos que os puedan ayudar en todo el tema de cómo implantar Agile para transformar modelos de negocio. Y luego dejamos un espacio libre, amplio, para que manifestéis todas aquellas preguntas, aquellos comentarios o aquellas ayudas que necesitéis, porque lo bueno no es que hablemos, que no hable yo tanto, sino que realmente hagamos un espacio compartido de información que pueda satisfacer vuestras inquietudes, ¿no? Yo diría que para mí todo el tema de Agile es lo menos importante. Para mí lo más importante en el momento actual es la transformación de los modelos de negocio. Y lo más importante ahora mismo son los qués. Después vienen los cómo. Agile sería parte de un cómo. Pero aquí lo realmente mollar, lo realmente importante es qué vamos a hacer con las empresas metidos en esta crisis tan brutal en la que estamos metidos. Y ahí entran los qués. Por eso yo la primera diapo que tengo es crear culturas ágiles. ¿Para qué? No simplemente porque sean bonitas y porque sean cómodas y tal, sino para que realmente transformen los modelos de negocio. Porque hoy en día lo que está amenazado son los modelos de negocio. Y esto es algo que realmente tenemos que cambiar. Y después vendrán los cómo. Vendrá si nos ayuda Agile, si nos ayuda otro tipo de metodología o no. Entonces yo hago mucho hincapié primero en los qués, vais a ver, y luego hablaré de los cómo y luego compartiremos experiencias. Vale. Adelante. Mira, yo he puesto a estudiar un poco qué ha pasado con toda esta historia del COVID y por qué el COVID ha tomado la delantera en todas nuestras vidas, ¿no? Ahí os presento una diapo con varios escenarios, creo que son 9. Los 3 primeros, yo analizo el COVID como si hubiese sido un nuevo producto, un nuevo servicio. Desde luego, la agilidad y rapidez con que de repente se ha metido en nuestras vidas ha sido brutal. La multiubicuidad se ha impactado a todo el mundo, a todas las regiones del mundo, sin ningún tipo de excepción. Y la transversalidad, además de meterse en todos los países, ha afectado a todo tipo de población. Si esto hubiese sido un producto, la verdad es que hubiese arrasado. Hubiese sido un producto realmente bandera. Y después, en las 6 siguientes ítems, es cómo hemos reaccionado a esto. Pues hemos reaccionado con desconocimiento, era algo nuevo que no conocíamos, con desconcierto. ¿Por qué? Porque ha habido respuestas muy tardías en la toma de decisiones, con improvisación. ¿Por qué? Porque no se había podido planificar nada y nos ha pillado un poco de sopetón, con poca empatía, mucha falta de comunicación y consensos, con manipulación. Yo he visto muchos liderazgos histriónicos en determinados países y naciones, unos tomando partido con que hoy hay que desescalar, otros que no. Ha habido realmente multitud de diferentes estrategias y liderazgos. Y el último es obsolescencia. ¿Qué ha pasado? Que nos ha pillado con estructuras, protocolos rígidos y desfasados. Entonces, la reacción ante esto ha puesto en evidencia muchísimas carencias, tanto a nivel de gobiernos como a nivel de empresa. Ha habido desconocimiento, desconcierto, improvisación, falta de empatía, manipulación y obsolescencia. Y este es el escenario que yo creo que también está presente ahora mismo en las compañías en gran medida. Adelante. Mirad, los 7 aprendizajes que yo saco de este nuevo ecosistema, las 7 características que cualquier nueva empresa debería tener en el ADN, tener claro en su ADN es, si ahora es lento, has perdido la guerra. Si no sabes manejar entornos VUCA, entornos de alta volatilidad, improvisación, etcétera, va a generar unas ineficiencias clarísimas. Tercero, si tú no tienes un mensaje claro con tu stakeholder, bien sea tu cliente, bien sea tu ciudadano, y no hay un compromiso, no hay un alineamiento de los compromisos.
Y la falta de liderazgos transversales impide soluciones globales. Y eso lo estamos viendo ahora realmente con todo el tema político en este país. Se está intentando dar soluciones unilaterales con mucha falta de liderazgo transversal. Y eso es una réplica que se da en las organizaciones. Venimos de trabajar en silos, venimos de trabajar y demandar en nuestra área, y allá es lo que nos pide es ser transversal. Trabajar no como un silo, sino trabajar de manera absolutamente transversal, porque eso ayuda a soluciones globales. El cuarto es, oye, los liderazgos histriónicos, carismáticos, egoístas, con Agile no tienen ninguna cabida. Agile, si de alguna forma significa algo, es justamente lo contrario. El penúltimo es manipular datos, es desplazar los problemas. Cuando tú empiezas al dato no entender qué es lo que está pasando en tu compañía, cuál es el impacto, empiezas a buscar justificaciones a las métricas y no encaras realmente la realidad del dato, lo que estás haciendo es aplazar y gestionar el problema, ¿no? Y el último aprendizaje para las nuevas estructuras, para mí sería que las grandes son ineficaces. Y tú no puedes ser lento en un entorno ágil. Puedes ser grande y ágil, pero no puedes ser lento y ágil. No puedes ser mastodóntico y lento, porque el mundo es un mundo de agilidad, yo creo que a una velocidad más absolutamente impactante. Adelante. ¿Qué ADN tiene que tener, a mi entender, la empresa que sobreviva? La que pase este corte brutal que se está produciendo ahora. Porque lo que estamos hablando aquí es de qué empresas se quedan y qué empresas siguen. O sea, es tan duro y tan dramático como esto. Va a haber muchas compañías que no van a seguir y muchas compañías con larga tradición y con largo modelo de negocio. Y aquí nos estamos jugando quién pasa y quién se queda. Entonces, el ADN de una empresa que sobreviva para mí es tener la agilidad como cultura de empresa. No que haya una pequeña cédula allá que haga pequeñas cositas de marketing, sino tener una cultura que respalde allá. ¿Eso cómo lo consigues? Con estructuras planas. Estructuras jerárquicas, terriblemente enfocadas al silo y que tengan muchos niveles de reporte o muchos niveles de estructura, realmente no son en su ADN ágiles por naturaleza. Liderazgos transversales es una clave importantísima. ADN innovador. Las empresas yo creo que hace mucho tiempo dejaron de innovar en gran medida. No todas, pero en gran medida sí. Compromiso real con los stakeholders. Si algo define Agile es el acercamiento y la importancia que los stakeholders tienen para el negocio. El desarrollo de servant leaders. Todos los que conocéis Agile sabéis que el líder es un líder que sirve. No que se sirve, sino que sirve a los demás. Y eso es un cambio de paradigma absolutamente brutal para entender bien qué es Agile. Por eso Agile no es autocrático, por eso Agile no es jerárquico, por eso el líder es un sirviente, un servidor. Asunción de fracasos y riesgos. Parece que el de riesgo y el fracaso siempre nos da mucho miedo. Hay una versión del fracaso como que es el contrapunto del éxito. Y realmente el fracaso en Agile es una etapa de aprendizaje y una oportunidad de mejora y aprendizaje continuo. Hombre, no digo que estemos fracasando todo el tiempo, pero hay un fracaso controlado que te enriquece y que te ayuda. Compartir beneficios de manera equilibrada. Aquí viene el que muchas veces las empresas han entendido al cliente como algo pasivo, han entendido al proveedor como algo que se le podía poner condiciones draconianas y han entendido a los empleados como gente a la que había que tener, diría yo, que no razonablemente bien pagada y no razonablemente bien motivada. Todos estos stakeholders son absolutamente imprescindibles para un modelo de transformación de modelo de negocio con Agile. Y tiene que haber un compartir beneficios para el cambio. Y el último punto me parece absolutamente brutal, que es estrategias a muy corto plazo. Mirad, cuando yo trabajaba en Texaco, en petróleo, a mí me tenía completamente sugestionado ExxonMobil, que hacía escenarios de planeamiento estratégico a 30 años. Ellos tenían unos escenarios estratégicos a 30 años
con los pozos de petróleo, con la industria, con todo el tinglado. Hoy hablar de planeamiento estratégico, yo diría que más de 3 semanas es complicadísimo, porque en 3 semanas te cambia absolutamente todo. Con lo cual, ¿para qué quiero yo planeamiento estratégico de 1 año, de 2, yo qué sé, el futuro es tan incierto, es tan buca que lo que hay que hacer es estrategias a muy corto plazo que te permitan revisarlas de manera más o menos inmediata y de manera muy rápida. Vamos. Mira, yo he diseñado, y espero que esta diapo os dé mucha luz, he diseñado los posibles escenarios de supervivencia de las compañías con 2 vectores. Uno es el cambio, que está dispuesta a asumir, y otro es la supervivencia, que ese tipo de cambio, modelo cambio, asume. Como veis, hay 7 u 8 ítems a la izquierda: cultura, lugar de trabajo, estructura, organización, etc. Y en el primer escenario se van a colocar las empresas que van a implantar un cambio mínimo. ¿Qué llamo yo un cambio mínimo? Aquellas compañías que piensan que, bueno, esto va a pasar, lo vamos a pasar mal, controlamos nuestros costes, reducimos todo lo que hay que reducir, ponemos un tiempo a la gente a teletrabajar, pero como esto pasa, pues dentro de 6 meses o un tiempo, pues vamos a seguir haciendo las cosas de la misma manera. Para mí ese escenario está completamente fuera de la realidad. Y son empresas que quieren mantener oficinas físicas, plantillas a tiempo completo, estructuras jerárquicas piramidales, un liderazgo paternalista y anticuado y un portfolio de clientes reducido y además físico. Para mí, la supervivencia de quien opte por este tipo de modelo es una supervivencia muy amenazada. Pensar que después de un tiempito todo esto va a pasar y se va a olvidar y vamos a volver a lo mismo de siempre, a mí me parece una visión realmente errónea. El segundo escenario que yo veo es el escenario medio. Empresas que comprenden que algo hay que cambiar. Oye, la gente, pues mira, puede empezar a teletrabajar a un 50%, podemos empezar a trabajar por proyectos, podemos meter algo de allá en el nicho. De hecho, es lo que se venía haciendo antes. Yo vi los grandes bancos aquí en España, estuve con ellos y me contaban cómo están metiendo todo el tema de Agile en el desarrollo del producto, en el desarrollo de relación con el cliente, y trabajar algo de creatividad e innovación, buscar nuevos proyectos o nuevos procesos y algo de planificación estratégica. Y a mí me parece bien, es decir, este escenario medio me parece bien, me parece poco ambicioso, pero bueno, me parece que es el que se venía haciendo hasta antes de la crisis, y para mí creo que la supervivencia va a ser incierta, porque la transformación del modelo y de la sociedad es tan brutal que ser excesivamente conservador, aunque hagas poquitas cosas y te des satisfecho con poquitas cosas, puede poner en peligro de manera grave tu futuro. Porque, mirad, os doy un tip. Yo empecé hace 5 años en todo el tema de innovación con Agile y empecé porque descubrí el plan de estratégico de Telefónica de España, perdón, del BBVA, y era un plan brutal, era un plan fantástico. Francisco González, que era el presidente entonces, dijo una cosa que a mí me revolvió completamente mi estructura y dijo, mira, posiblemente el BBVA en unos años lo que vendamos sea software. Yo cuando leí esta afirmación dije, oye, un banco que lo que dice es que dentro de poco va a vender software, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, el cambio es de tal brutalidad y de tal importancia que quedarse en tintas medias creo que también va a condicionar un poquito la supervivencia. A mí el escenario que más me gusta es el último, es el drástico. Es decir, mira, yo tengo que meterme como una startup, yo tengo que crear culturas como Bezos en Amazon, tengo que estar todo el día en el día 1. Oye, que mi gente esté trabajando más de un 50% de la plantilla, da igual, si no hay ningún problema. Hagamos y pongamos las políticas coherentes para que eso se haga bien, pero no tiene mayor importancia, ¿no? Que mi cultura de compañía fomente el intraemprendimiento, brutal, completamente necesario. Que la gestión se haga por proyectos transversales,
imprescindible que co-creemos entre todos los departamentos, incluso con los clientes y con los proveedores, de todas maneras. Que nuestros líderes cambien su estilo, absolutamente vital. Yo en los grandes procesos de transformación que he visto, el mayor estorbo o la mayor amenaza han sido los liderazgos directivos. Cuando yo hablo y veo y cambio impresiones con grandes organizaciones, la figura es convertir a la gente del liderazgo tradicional en servant leader es el principal problema. Oye, el liderazgo tiene que transformarse de una manera absolutamente, diría que brutal. No es fácil. Tú no te acuestas hoy siendo un poquito autocrático, trabajando en silo y que te cuenten historias de allá y transversal y todo el tinglado, y te levantas mañana ya convencido, visionario y te has transformado. No, a los líderes hay que ayudarles, pero esa ayuda es absolutamente imprescindible para transformar el modelo de negocio y coger Agile. Enfocado al cliente. ¿Sabéis la diferencia entre Agile y no Agile? En Agile tú no buscas la rentabilidad. Tú buscas generar valor agregado a tu cliente. Y cuando generas valor agregado a tu cliente, la rentabilidad te viene. Entonces, claro, tenemos culturas obsesionadas en la rentabilidad, pero no en el valor agregado al cliente. Y eso es un tema que hay que resolver. Y por último, oye, la innovación incremental y disruptiva. Eso tiene que estar en el ADN. Y además de una manera absolutamente clara, no simplemente en un nicho de desarrollo de producto. No, eso es algo que tienen que hacer todos los líderes en todas las áreas y en todos los departamentos de la compañía. Innovar es esa porción de cambio que no está en el ADN y que tiene que estar necesariamente. A ese cambio drástico yo sí le veo un futuro sostenible. Y ahí tenéis los tres escenarios para que en la medida que os pueda ayudar lo veáis en vuestra propia organización, le deis una pensada y penséis un poquito en estos tips. ¿Ok? De todas formas, quien quiera implantar Agile, a mí me hace gracia. He estado en muchas organizaciones aquí en Latinoamérica y dicen, oye, no, hemos creado pequeños equipos ágiles que están creando un selfie para abrir una cuenta corriente o están creando... Yo lo que no he visto es una planificación. El Agile es un journey. O sea, tú no puedes empezar por crear algunos equipos ágiles en tu estructura que estén al margen del resto de la compañía. Tú tienes que tener un roadmap to Agile. Yo he definido roadmap. Tú tienes que tener primero un diagnóstico de cuán innovadora es tu cultura o no, de dónde estás partiendo, de qué compromiso tienen los líderes, los empleados con la innovación, de cuáles son las ganas de cambiar. Tienes que hacer un diagnóstico de salida, de cómo está tu organización, qué grado de madurez tiene hacia la innovación o no. Cuando tú tengas ya el diagnóstico claro, que te va a dar un data mining absolutamente brutal, viene la parte importante, que es el planeamiento estratégico de Agile. Igual que hay un planeamiento estratégico tradicional del número, que yo no digo que se deba olvidar, al contrario, que tiene que pervivir y ser compatible con el otro, tiene que haber un planeamiento estratégico a nivel de la dirección de la compañía que tenga que ver con la innovación. Oye, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué áreas? ¿Y cómo nos comprometemos con el tema de Agile y de innovación? Luego viene la ejecución. En la ejecución es donde entra el cómo. En las dos primeras están los qués. En la ejecución empieza el cómo y ahí puedes elegir, bueno, con qué metodología quieres tú ejecutar Agile. Puedes ejecutarlo con Scrum, puedes ejecutarlo con Lean Startup, puedes ejecutarlo con la metodología que mejor se adapte a tu ADN, incluso con metodologías mixtas. Pues esto lo hago con Design Thinking y con Scrum, esto le meto lo que tú quieras. Pero ahí están los cómo. Y luego viene la retrospectiva. Bueno, la retrospectiva es cómo escalas Agile. Pero claro, cuando empiezas con un proyecto Agile y lo quieres hacer escalable, los problemas vienen, oye, ¿qué modelo cojo? Hay muchos modelos, está el de Spotify, las tribus y cómo coordino, pero bueno, es un problema de métricas también. Cómo monitorizo con un cuadro de mando, cómo todo el tema de Agile va incorporándose en el roadmap de Agile. Insisto, esta diapo lo que a mí me dice es, tengamos un marco,
No es simplemente empezar a lanzar proyectos Scrum y proyectos Agile de manera desligada del resto, sino que tiene que haber un compromiso muy grande de la dirección de la compañía y crear un plan estratégico para el Agile Journey. Vale. A ver. Mirad, yo por diagnóstico, y lo podéis utilizar vosotros mismos en vuestra organización, yo he definido un diagnóstico que tiene 3 fases. Tiene 3 parámetros: impacto, transversalidad y sentido de urgencia. Lo que tenéis que ver es, ahora mismo, la situación en la que estáis metidos está teniendo un impacto positivo o negativo en el modelo de negocio. Eso es marcar una gris. Posiblemente, oye, algunos incluso con el coronavirus les vaya bien, pues eso pone positivo o negativo. Aunque la mayoría sea negativo, alguno puede ser positivo, ¿no? El segundo es, ¿este impacto es total o parcial? Es decir, tú tienes un producto o tienes varios. A lo mejor algún producto tuyo puede estar afectado y otros no, no sé. Entonces, el primer diagnóstico es, ¿me está impactando en positivo o negativo, sí o no? Y está afectando a una parte o a todo. ¿Ok? Transversalidad. ¿Cómo quiero cambiar? ¿Quiero cambiar trabajando en nichos? ¿Dejando que un equipo reducido cambie todos los modelos? ¿O quiero que esto sea un cambio realmente global? Oye, ¿el diseño de modelo de negocio lo quiero hacer total o lo quiero hacer parcial? Y por último, ese sentimiento de urgencia que en transformación cultural es absolutamente imprescindible. Oye, ¿qué urgente o inmediato es la necesidad de construir un modelo de negocio nuevo? Oye, no tengo mayor necesidad, me lo puedo tomar con calma y puedo ir con toda la lentitud del mundo. Y la última pregunta o la última ítem es, oye, ¿el sentimiento de urgencia de la organización lo quieres meter en una parte de la organización o lo quieres meter en toda? Cuando hagáis este ejercicio de poner un poco las X en donde realmente os apriete vuestra compañía, yo creo que vais a empezar a tener un diagnóstico un poquito más claro de realmente cómo os tenéis que plantear el meter allá y en el negocio. ¿Ok? A mí esas 3 variables, impacto, transversalidad y sentido de urgencia, son absolutamente claves. O sea, el impacto, la gestión transversal y el sentimiento de urgencia forman parte del modelo de cómo implantar y allá. Siguiente. Y tienes que actuar sobre 4 áreas, sobre 4 terrenos de juego. Y tienes que hablar de productos y servicios. ¿Qué quiero transformar en lo referente a productos y servicios? Procesos y políticas. ¿Qué quiero transformar en temas de procesos y políticas internos? Tienes que hablar de personas. ¿Qué es lo que yo quiero transformar en el ámbito de personas? Yo siempre digo lo mismo. Y Agile con políticas de recursos humanos antiguas no va. Si tú quieres transformar tu organización en una cultura ágil y quieres transformar los liderazgos y sigues anclada en políticas de recursos humanos del siglo XX, que no las cambias, allá no va a funcionar de ninguna manera. Pues el capítulo de personas, de gestión de personas, absolutamente vital. Y el último es la productividad. Aquí viene todo el tema de ratios, de gestión, de cómo lo estoy midiendo, de cómo iba a medir todo este proceso de transformación y qué métricas voy a tener que me digan por buen camino o que voy por mal camino. Adelante. Mirad, esta matriz la podéis utilizar. Imaginaros que cojáis la matriz de productos. Yo he puesto ahí toda una serie de proyectos. Por ejemplo, revisar el portfolio de productos, ver la evolución histórica y grado de madurez. Lo que tenéis que hacer con la matriz es, ¿eso qué impacto tiene? ¿Cuán importante es que yo revise mi portfolio de productos? Si es mucho, pues le pegas al impacto. Oye, ¿esta revisión del portfolio de productos corresponde a un departamento? Pues absolutamente transversal. Pueden participar desde marketing hasta finanzas, compras o simplemente uno de ellos. Y ahí el impacto transversal tiene que quedar. Y tercero es, oye, ¿cuán urgente es revisar mi portfolio de productos? Es decir, la matriz de productos, procesos, personas y productividad hay que conjugarla
con los 3 vectores que son impacto, transversalidad y urgencia. Con esto os va a salir lo que yo digo, el backlog priorizado de qué temas tenéis que acometer en la transformación de vuestro modelo de negocio con Agile. Adelante. Yo tengo metodología, porque daros cuenta que Scrum, aquí ya no hablo de Agile, hablo de Scrum. Scrum nace del diseño de software. Gente que trabajan juntos todo el tiempo, que son ingenieros, que tienen un ADN muy específico y que trabajan en proyectos de desarrollo de software. Si tú coges Scrum tal como fue concebido por sus dos definidores en su momento y lo intentas llevar a una compañía tal cual, no va a funcionar. Es muy posible que no funcione de ninguna forma. ¿Por qué? Porque tiene una serie de artefactos y tiene una serie de condicionantes que vienen de donde vienen. Yo lo que he hecho es establecer una patente de cómo se puede implementar Scrum en proyectos en sprint de un mes, en cualquier tipo de compañía y en cualquier área del negocio. Es bastante fiel al modelo Scrum en un 60%, pero tiene también diferencias importantes. Y una de las principales diferencias importantes es que la gente en los proyectos de Scrum Innovación, que es mi metodología, solo dedica una parte del tiempo a trabajar en Scrum. No hay que liberarlos el 100% del tiempo, porque la primera incomodidad de implementar Scrum en cualquier organización es que cuando tú coges equipos transversales de otras áreas y la gente se te pone en contra. Oye, ¿cómo te voy a dejar un mes a mi contable o a mi director de no sé qué o a mi no sé qué y quién hace el trabajo en ese tiempo, ¿no? Entonces, una de las principales diferencias que he metido en mi proceso es que únicamente lo que pido es que liberen aproximadamente para un sprint de un mes aproximadamente 30 horas de trabajo en el mes, lo cual significa un 25% aproximadamente del trabajo. Los demás hitos o rituales son los Scrum tradicionales. Hay un par de diferencias que tampoco vienen al caso, porque esto es algo muy genérico, no vamos a entrar en detalle, pero es un modelo muy adaptado para que cualquier compañía mañana diga, oye, lo quiero meter en finanzas, en recursos humanos, en donde sea. Y yo creo que está como muy estudiado desde el punto de vista directivo, desde el punto de vista de realidad de las compañías en su día a día. Adelante. Eso es lo que os decía, que aquí está tabulado qué cosas y qué tiempo dedicas a cada una de las fases. Y estos son, en un mes, 300 horas para 11 personas, que aproximadamente los ocupa entre 28 y 30 horas. Quiere decir que tienes que liberar un 25% de la gente, pero el resto, el 75%, lo siguen dedicando a sus tareas habituales o normales, con lo cual la organización en principio no va a sentirse resentida ni tiene que haber aspectos negativos para la implantación. ¿Vale? Voy muy deprisa porque quiero que dediquemos tiempo al diálogo y al debate. Mirad, Agile no lo inventaron los americanos. Agile lo inventaron los bosquimanos africanos. Y esto parece una broma, pero yo siempre que doy una conferencia lo digo así. Los bosquimanos africanos son ahora mismo la raza viva más antigua de la humanidad. Estos tíos que viven ahí en Sudáfrica, no sé si por Botswana y por ahí, son la clara definición de que es un equipo Agile. Un equipo Agile es un equipo transversal que une diferentes capacidades, que une diferentes talentos enfocados a la satisfacción del stakeholder. Y fijaros si tienen diferentes talentos y capacidades que en ese grupo de bosquimanos africanos solamente hay uno que lleva un arco, solamente hay uno que dispara. ¿Por qué? Pues el mejor disparador, el que tiene mejor puntería. Los demás tienen funciones completamente distintas. Va el mejor rastreador, va el que tiene mejor olfato y va el que tiene mejor vista. Y la suma de esos 4 talentos forma el éxito del equipo transversal. Así que el bosquimán africano para mí es la figura de Agile. Gente que escucha al stakeholder. El stakeholder es la tribu dice, oye, queremos hambre, queremos comer. Y los de caza y buscar a quién mandan, a talentos diferentes que consigan el objetivo. ¿Y sabes por qué son Agile? Y esto es muy simpático, porque además de ser rápidos en la ejecución, cuando cazan a la presa, tienen un problema.
que es que si no son rápidos y despiezan la presa en 10 minutos, los leones vienen y se los comen a ellos. Con lo cual, necesariamente tienen que ser ágiles. Hay vídeos en YouTube de los bosquemanos que despiezan la presa en 5 minutos y salen corriendo a la tribu, porque saben que su propia supervivencia está en juego. Eso es Agile. La supervivencia de nuestras compañías hoy está en juego. Y yo creo que no nos queda más remedio que ser Agile. Creo que terminé. Bueno, Fernando, hay varias preguntas, un montón de preguntas. Vamos a intentar hacer un pequeño bloque ahora y continuamos después del caso de ejemplo. Hay algunas preguntas que están centradas en la planificación o planeamiento estratégico. Y te lanzo dos para que las intentes responder en una. Una pregunta dice, ¿en mercados intervenidos no se puede hacer escenarios o planificación estratégica a corto plazo o sí? ¿Y cómo se puede hacer planificación estratégica a corto plazo? Ahí vienen muchas dudas. ¿Cómo lo resuelves? Bueno, vamos a ver. Planificación estratégica a mí me enseñaron y lo vi en McDonald's, hacíamos planes a 3 años. A mí, yo sudaba tinta cuando me decían, oye, proyéctame un escenario a 3 años, porque me parecía completamente inverosímil. Era un 3, 1, 2, 3, 1, Q. Planificas a 3 años, te enfocas en el año siguiente y lo revisas de manera quarterly. Esto estaba muy bien para escenarios maduros, para escenarios tradicionales. Lo primero que tienes que hacer en planificación estratégica de la innovación es definir qué proyectos tú quieres acometer, dónde te está doliendo más. Y eso es perfectamente planificable y de manera priorizada. Lo que yo te digo es, piensa en términos de 3 meses o 6. No te vayas ni siquiera al año. Vete a términos mucho más cortos. Se puede hacer de todas maneras. Y además te da una matriz, priorízalo. Prioriza cuál es el más importante, cuál es el más transversal y dónde tienes más urgencia. Y enfócate en los 3 o 4 ítems que realmente te duelan más en el zapato. Y los demás, déjalos en el backlog, porque los vas a ir viendo de manera iterativa. Tú puedes hacer planificación estratégica cada mes. Estás revisando tu plan, igual que revisas tu plan financiero, igual que revisas tu plan de ventas. ¿Cada cuánto revisas tu plan de ventas? Supongo que cada 15 días o cada mes. ¿Cada cuánto revisas tus costes? Supongo que cada 15 días o un mes. ¿Por qué no vas a revisar todo el tema estratégico cada 15 días o cada mes? Porque están entrando nuevos actores, viene nueva gente con formas diferentes de hacer las cosas. Tienes ya los Amazon, oye, estás obligado a trabajar con algo realmente ágil. Vale, hay otras dos preguntas relacionadas con esta transparencia. Hablas de un mes de sprint con 25% de dedicación por persona y 11 personas en el equipo, ¿vale? ¿No es mejor cortar, y leo textualmente, no es mejor cortar en trozos los objetivos y tener 2 o 3 equipos de 4 o 5 personas? Sí, es decir, este es mi modelo. Es el modelo que a mí me ha funcionado. Y tú sabes que Scrum trabaja con en torno a 9 personas. Para mí un equipo transversal tiene que ser suficientemente amplio. Además, ahí está la figura del Product Owner, del Scrum Master y el equipo. O sea, el equipo realmente son 7, 8. Luego está el Product Owner, Scrum Master y todo el... Da igual, cortando en la medida que te sea más rentable. Es decir, lo bueno que tiene Scrum es que tú puedes poner tu modelo. Yo te digo, en organizaciones grandes, menos de 8, se me hace un poquitín difícil. En organizaciones más pequeñas, oye, ¿por qué no 4? No veo ningún problema. Y en línea con este modelo, ¿cuáles son tus recomendaciones para conseguir sprints de 15 días o incluso de menos, de una semana? A mí se me hace muy corto, salvo que el problema sea muy fácil, salvo que el problema a resolver o el producto a entregar, el producto mínimo viable sea muy sencillo, se me hace muy corto. Y más de un mes se me hace largo y una semana se me hace muy cortito. Bueno, pues si te parece, ahora pasamos a un caso de ejemplo, resolvemos Okay. las dudas y abrimos un debate. Okay. Lo primero que
esta parte me toca explicarla a mí, seré lo más breve posible para que no resolvamos más dudas, sino generemos más. Lo que más hay muchas cuestiones dentro de las preguntas que he estado revisando relacionadas con Agile, la propia base de Agile. Como habéis visto, esto no es una presentación para explicar metodologías o explicar marcos de trabajo o explicar Scrum. Sobre todo porque si nos fijamos en el libro de Scrum, que tiene 299 páginas, solo hay 3 páginas que explican Scrum. Solo hay 3. 3. Y en el apéndice. Queremos decir que el Scrum no es lo principal. Lo principal es la filosofía, es el Agile, es el cambio de cultura, lo que ha explicado muy bien Fernando. Yo os traigo un ejemplo muy rápido, un ejemplo real, que es el lanzamiento de una startup, de un nuevo negocio del sector de los eSports, pero podría aplicarse a cualquier otro sector, en el que intervenía un equipo de consejero delegado, el director financiero y el director técnico. Un proyecto de 4 meses. Y aquí sí que empezábamos con sprints de una semana durante el primer mes para coger velocidad y medir la velocidad del equipo, y 2 semanas después, con un objetivo que era lanzar un MVP, un mínimo producto viable, y presentación a inversores, y con flexibilidad necesaria por la COVID-19, con un Scrum adaptado, con todo tipo de herramientas. Aquí usábamos Jira, usábamos un Kanban, usábamos el Lean Canvas y usábamos Post-it. Todo esto nos permitía, todo este tipo de herramientas nos permitía primero medir. Además de ejecutar, nos permitía medir. Y teníamos como resultados cosas como esta. Aquí vemos la velocidad de cada uno de los sprints. Al principio eran sprints de una semana, mucho más breves, y luego eran sprints de 2 semanas. Este sprint coincidió con la declaración del estado de alarma. ¿Cuánto tardamos? Muy pocos días en reaccionar. Esto, insisto, es un proyecto real. Tardamos muy pocos días, se desplomó la velocidad del equipo, pero rápidamente cogimos el ritmo otra vez para tener un cumplimiento, la velocidad de ejecución de tareas, porque al final lo que mide es esta diferencia, es la ejecución de tarea real con respecto a lo que nos habíamos planteado. Otro gráfico que también teníamos era uno de los sprints, cuál era el cumplimiento según el avance del sprint. Este precisamente era un sprint de una semana. Y otro ejemplo, otro gráfico que podíamos obtener, y con esto ya termino el caso de ejemplo, para que veáis que no todo queda en la filosofía, en lo etéreo, sino que se puede llevar a la práctica y se puede medir y se puede hacer seguimiento ejecutivo de manera efectiva. Este es un ejemplo de el trabajo hecho, cómo va avanzando, cómo se va entregando valor a la empresa, porque este es el valor que se va entregando, pero al mismo tiempo cada vez más surgían otras nuevas cosas, otras nuevas actividades a partir de la propia evolución de las actividades, que se generaban otras nuevas actividades para hacer, con lo que se avanzaba de manera ágil en un enfoque totalmente práctico, pero por un lado también estratégico. Con lo cual, avanzamos con las conclusiones, que te dejo a ti, Fernando, resumirlas, y abrimos todo el turno de preguntas final para resolver, a ser posible, todas las preguntas que puedan surgir. Hombre, yo puedo sintetizar un poco lo que queríamos explicar, ¿no? Y para mí allá no es Scrum ni POSITs. Cuando yo veo mucho POSIT y mucho postureo en las organizaciones, digo, mira, te estás quedando con lo marginal. O sea, Scrum y los POSIT es muy bonito, mola mucho, es muy asequible, pero eso no es Agile. Agile es algo mucho más trascendente, es mucho más potente y tiene que ver con el cambio de cultura y con el cambio de liderazgos. Lo segundo es, si no transformas liderazgos directivos, no hay Agile, ni hay modelo de negocio. Si tú quieres ver el futuro, inventar el futuro, reimaginar el futuro
con la misma perspectiva y elementos de gestión del ayer, pues realmente es complejo. Con lo cual, en Agile hay que trabajar mucho con todo el tema de liderazgos directivos. La visión es completamente distinta. Y lo que a mí me preocupa, y lo he visto en grandes organizaciones, que he estado viendo aquí en España y en Latinoamérica, es realmente los líderes están entendiendo el reto en toda su dimensión. Pero claro, aquí hay que conjugar dos cosas, ¿no? Yo siempre digo, hay que crear organizaciones ambidiestras. Tú tienes que gestionar un negocio amenazado hoy con un diseño de un negocio futuro. Y eso es terriblemente complejo. Por eso tienes que transformar todos tus liderazgos, ¿no? El señor de producción, tiene que entender que tiene que innovar. Y el señor de marketing, además de innovar, tiene que entender que hay que producir. Y todo el mundo tiene que desarrollar capacidades completamente ambidiestras, si no el modelo no va. Entonces, mi pregunta sería, oye, ¿esto se está entendiendo así? ¿O nos estamos quedando en el POSI, en lo fácil, en lo amable, no acometiendo realmente los retos que ahora mismo las compañías tienen delante? Ese para mí sería gran foro de discusión y debate y las preguntas que queráis hacer a vuestra disposición. Bueno, por concluir, también con algo práctico para continuar con la profundización de los asistentes, porque veo que hay muchas preguntas que intentan profundizar en algunos conceptos que se salen del ámbito de esta presentación. Si hay conceptos como sprints, como product backlog, como Scrum, que no tendríamos tiempo para detallarlos aquí, aunque son conceptos extremadamente sencillos. Lo principal no son saber la definición y toda la parafernalia que rodea proyectos Agile, proyectos Scrum. Lo principal es el cambio de mentalidad que ha expresado muy bien Fernando. A partir de aquí, te lanzo algunas preguntas muy interesantes que se han lanzado, como por ejemplo, esta quizá es un poco amplia, de cuál es el modelo aplicable en el proceso de toma de decisión en metodologías Agile. Es que eso es una pregunta enorme. Tú sabes que Agile y Scrum trocean las cosas, ¿no? ¿Cuál es el modelo aplicado en el proceso de toma de decisiones en metodología Agile? No sé qué contestarte. No sé qué es el modelo aplicable. Es decir, yo lo que insistiría es, para mí la metodología es el roadmap. Tienes que tener una hoja de ruta. Y luego plantéate los marcos y los modelos que más se ajusten. Es decir, a mí me gusta Scrum. Me gusta Scrum porque es ejecución, si te refieres a eso como modelo. O sea, para mí Scrum ejecuta. Si yo tengo que ejecutar algo, cojo Scrum. Si tengo que diseñar, pues Scrum no me vale, me voy a Design Thinking. Si tengo que trabajar con una startup, pues me voy a lo de Eric Ries, ¿no? A Lean Startup o a Kanban. Para mí el problema no es ese, o sea, ese es al final. Luego metodologías tienes, las puedes juntar, fusionar, hacer lo que tú quieras. Quiero concluir. Si lo que quieres ejecutar, para mí es Scrum, de todas formas. Si lo que quieres son otro tipo de cosas, pues bueno, puedes complementar modelos, ¿no? Importante que tengas un roadmap, que tengas una hoja de ruta diseñada, que tenga los 4 pasos que yo te he enseñado en la roadmap que te comentaba antes. Alguien me pone aquí, ¿podrías hablar más de allá en BBVA? Estoy viendo Sí, la última. lo has visto. Hombre, yo estuve reunido con toda la gente del BBVA ahí en la vela hace ya un par de meses y les conté el modelo, me contaron el suyo y me contaron todo eso y bueno, es que es muy amplio, ¿no? Ellos lo están haciendo, diría que muy bien, le han metido mucho tiempo, le han metido todo. Pero fijaros, a mí lo que me dijeron en BBVA en la reunión es, Fernando, danos algo para transformar los liderazgos. Porque el problema es que cuando queremos meter en las áreas de negocio, pues gente con liderazgos tradicionales, todo esto de Agile, y que vengamos aquí con POSIT y que contemos no sé qué historias, pues algo que no está en el ADN de la organización todavía. Entonces, sí, lo están haciendo bien, están metiendo mucho tiempo, pero están muy en nicho. Sé que ya intentan llevarlo a otro tipo de organizaciones y departamentos y tal,
pero yo creo que ahí, os lo he dicho, yo he visto que quizá el gran problema sea en los temas de liderazgo. Hay un gran hándicap que hay que abordarlo porque si no, Agile no va. Otra pregunta, ¿el concepto Agile es aplicable a cualquier organización? Es aplicable a cualquier persona. O sea, empieza por preguntar si tú eres Agile o no. ¿Eres tú Agile? Es decir, cuando te levantas por la mañana, innovas, te preocupas por encontrar nuevas alternativas a cosas diferentes, te preocupas por estudiar, por investigar, por crear. O sea, Agile no empieza en la empresa, empieza en ti. O sea, si tú no eres Agile, tu empresa, tu proyecto, nunca va a ser Agile. Tú eres Agile, sí, claro. Cultura Agile es cuando tú a la gente le inculcas el ADN innovador. Es que, mirar, es una mentalidad completamente distinta. El empleado tradicional y el jefe tradicional se acabó. O sea, alguien que piense que va a tener un contrato para toda la vida, que después de todo esto todo sigue bien. No, no, todo eso se acabó ya. Entonces, si tú no empiezas por ser agile, no vas a ser empleable. Si tu compañía no empieza a ser agile, no va a tener futuro. Entonces, fíjate la dimensión del agile. Ahora, mi recomendación, empezar por preguntaros si vosotros mismos sois agile y sois innovadores. Porque no Otra vale pregunta, decir, "No, es que o sea, lo que dijo el Kennedy, no, oye, dime qué puedes hacer tú por la compañía, no esperes tanto qué va a hacer el BBVA por ti, sino tú en tu puesto de trabajo, cómo realmente vas a ser innovador y allá. otra pregunta, algo densa. ¿Cuál debe ser el área que tiene más sentido que impulse proyectos Agile en una organización si ninguna quiere tomar ese testigo? Recursos humanos, IT, procesos y operaciones, transformación digital. Hay que obligar de todas maneras a recursos humanos. Recursos humanos se ha quedado en lo transaccional y no utilizan Agile. Y yo vengo de la función de recursos humanos toda mi vida. Recursos humanos tiene que ser el verdadero líder transformador de la cultura. Si no asume ese papel, se muere. Es decir, si recursos humanos se va a quedar en pagar la nómina, no sé, en gestionar el ERE y dar un poquito de formación, eso lo subcontratas, te lo hace alguien mucho más barato y mejor y se acabó la función. Para mí, en el libro este que amablemente ha mostrado Emilio, que he publicado hace 5 meses, hay que reinventar la función de recursos humanos. El líder natural de todo este proceso es recursos humanos, pero como Chief Cultural Officer, estando al lado del presidente de la compañía, transformando todas las políticas. Mira, mira qué incongruencia. Si tienes políticas que retribuyen el desempeño anual, ¿qué vas a hacer con gente que tiene contribución mensual en proyectos ágiles? O sea, ¿cómo les vas a valorar dentro de un año por los proyectos? No, tienes que diseñar sistemas de compensación ágiles, adaptados a procesos iterativos. Tiene que ser recursos humanos para mí de todas maneras. ¿Por qué? Porque además hay un componente humano y de liderazgo que los técnicos les viene un poquito grande. Tienes que haber un componente humano que realmente el gestor de personas, para mí es el que tiene que liderarlo de todas formas, pero con una visión completamente distinta. Hay una pregunta que, si te parece, respondo yo una parte y tú me dices si estás de acuerdo. Dice, ¿cómo se mide el sprint? ¿En qué términos? Hay bastantes dudas sobre el concepto de sprint, como que se ve como algo mágico que, en mi opinión, el sprint no se mide. Lo que se mide principalmente es la velocidad de los equipos y se usa el sprint para conseguir medir esa velocidad de los equipos. Si conseguimos medir la velocidad de los equipos, los siguientes sprints son mucho más eficaces, gracias a la información que nos dan los anteriores sprints. ¿Tú qué añadirías? Bueno, el sprint lo que tiene que hacer es dar un entregable. Se hace un proyecto para entregar algo. Independientemente de la rapidez con que lo hagas, tú haces un sprint para generar algo, que es el producto mínimo viable o lo que sea. Entonces, ¿cómo mides tú la eficacia del sprint? Mides si realmente lo que tú estás entregando está alineado con las historias de usuario y está alineado con lo que el product owner te ha dicho que quiere y lo validan los stakeholders. Si realmente se valida con que lo que tú entregas está alineado con lo que te han pedido. Y al mismo tiempo validas si la velocidad de ejecución era la adecuada, ha sido más lento o más rápido.
pero un sprint es para entregar algo. Con lo cual, la entrega es el producto que tú das y ahí se mide la eficacia del sprint. Vale, una pregunta, lanzamos dos últimas preguntas. La primera, ¿qué propondría a los directivos que han quedado desvinculados de empresas y para reinventarse en los nuevos modelos de liderazgo que has comentado? ¿Solo formación? Pues pregunta difícil, ¿no? Porque depende por qué te has quedado fuera. Mira, yo tengo 66 años. Mi último producto innovador fue irme a Latinoamérica a montar una empresa allí, en un país terriblemente complicado. A mí la gente me decía, me fui con 60 años. Mis amigos me decían, dedícate a jugar al golf. Mi familia, mis hijos me decían, papi, estás loco. Te vas a 11.000 kilómetros de distancia a montar una empresa tú solo en un entorno que no conoces. Depende, tú te reinventas, depende de tu ADN. Si tu ADN es conservador, si tu ADN es de poca inquietud intelectual, si tu ADN es de meterte en las dos emociones más negativas que hay, que son el resentimiento y la resignación, tú no te reinventas nunca. Si las dos emociones más tóxicas que yo hago en procesos de coaching son las dos que os he mencionado, el resentimiento y la resignación. Si a ti te han sacado del mercado de trabajo y estás resentido ya toda la vida con esa decisión y estás resignado, no te vas a reinventar nunca. Yo lo que te digo, hay que tener inquietud intelectual y hay que pelear de todas maneras. Nadie te va a regalar en un proceso de reinvención nada. La situación es terriblemente compleja. ¿Hay que empezar por formarse? Sí, pero no solo formarse. Hay que empezar por imaginar un nuevo estatus, una nueva situación, cambiar tus hábitos, cambiar tus necesidades. Ese es el proceso de reinvención normal. Es decir, si tú quieres seguir haciendo las mismas cosas y haciendo algún curso de Scrum, yo me certifiqué en Scrum, 16 horas no aprendí nada de Scrum. Nada. Y tengo mi certificado maravilloso de que soy Scrum Master. Nada. ¿Qué pasa? Que yo no me quedé quieto. Dije, Scrum es el futuro, me gusta, y me he dedicado a estudiar Scrum 4 años. Entonces, mi consejo es, formación, sí, puedes hacer un curso de Scrum y te puedes certificar. Lo que digo es, cógete una hoja de papel y reinvéntate de todas maneras, como si hubieses nacido ayer, porque han cambiado todas tus rutinas, ha cambiado toda tu forma de ver el mundo, ha cambiado absolutamente todo y eso le tienes que dar la vuelta. Y no te metas en la resignación de resentimiento, que eso no te va a ayudar ni a acompañar en nada. Formación sí, pero no solo. Bueno, y una última pregunta. Hay muchas que te pasaré para que puedas responder personalmente. Una última pregunta. ¿Agile es una filosofía más reflexiva o intuitiva? Reflexiva, ¿o? Intuitiva. Las dos cosas. Sabes que todos tenemos dos cerebros. Yo me río mucho con los ingenieros, lo paso muy bien. Yo, mirad, estudié magisterio, filosofía pura, algo de psicología. Yo no estaba programado para dirigir empresas. De hecho, cuando fui a pedir trabajo, lo primero que me dijeron, oye, ¿qué hacemos contigo? Si eres un generalista que ha vivido siempre ahí en la nube, en el tema filosófico, en el tema... Y sin embargo, luego acabé dirigiendo empresas, ¿no? En la empresa somos binarios. Tienes la gente enfocada a los resultados y tienes la gente enfocada, perdón, a la tecnología y tienes la gente enfocada a las personas. Yo siempre digo que el líder bueno es el transversal, el que entiende la tecnología pero al mismo tiempo entiende de personas. Entonces yo cuando hago procesos de coaching ejecutivo para Agile y los hago con directores de fábricas muy grandes y de todo el tinglado, y me río mucho por la transversalidad. Le digo, olvídate de que eres ingeniero. Empieza a pensar, de hecho les pongo, oye, haz un curso de filosofía, estudia, pues no sé, estudia Pitágoras, que te va a enseñar un montón de cosas. Entonces la transversalidad en todo es el concepto. Entonces, equiparar esas dos cosas creo ahí es donde está la mezcla. Entonces Agile puede ser intuitivo, puede ser racional, mejor que sea de todo, que sea una especie de cajón desastre
donde tengas todo ese tipo de competencias, porque si no, si los ves solamente desde una parte, tienes un sesgo brutal. No es lo mismo el Scrum que aplican ingenieros, y perdóname, que el Scrum que aplicamos otro tipo de gente que venimos de otros universos, ¿no? Es completamente distinto, porque cada uno tenemos un cableado diferente. Lo que hay que hacer es que nuestro cableado no pensemos que es único y pensemos que puede ser complementario. Quedémonos en esto, quedemos en que yo como ingeniero me lo tomo con cariño y sabes que todas las veces que hablamos mucho últimamente, nos entendemos muy bien, tú con tu Scrum y yo con el mío. Con lo cual, lo dejamos aquí y despedimos a los asistentes dando gracias de nuevo. En breve estará disponible la grabación por si alguno se ha dejado alguna cosita en el tintero que quiera repasarlo. Muy bien, Estupendo. muchas Muchas gracias gracias. por vuestra atención y a ti por coordinar esta estupenda webinar y ojalá que os haya servido de ayuda. Okay. Muy bien, gracias Fernando y gracias a todos. Adiós.